Hoy vamos a hablar de las bases de datos en Notion que nos pueden ser muy útiles para organizar la información de notas, proyectos, tareas, registros de productos, listas, etc. Y dentro de una base de datos en Notion podemos tener acceso a miles de páginas y filtrar y organizar todo ese contenido de la manera que mejor nos convenga. Así que vamos a empezar viendo cómo podemos crear una base de datos desde cero. Yo lo que he hecho ha sido crear esta página de ejemplo que se llama base de datos con un café, porque esto va a ser casi como tomarnos un café mientras hablamos de Notion. Y es que existen dos formas de crear bases de datos. La primera es creando una página que es una base de datos en sí y donde no podemos poner nada más, porque la página es solamente la base de datos, nada más. O añadiendo la base de datos a una página donde tenemos más elementos. En el primer caso de que queramos crear una página que sea toda ella en sí una base de datos, lo único que vamos a hacer es crear esa página como la crearíamos normalmente y una vez la tenemos creada podemos seleccionar entre los 6 tipos de bases de datos que tenemos. Si no me equivoco son 6, sí, son 6. Y tenemos la tabla, tablero, cronograma, calendario, lista y galería. Entonces, si seleccionamos uno de ellos, por ejemplo voy a seleccionar tabla ahora, pues veis que nos aparece en página completa y en la parte derecha podríamos elegir si queremos vincularla a otra base de datos ya existente o si queremos crear una nueva base de datos desde cero, que es lo que vamos a hacer. Esta es la primera forma como podemos crear una base de datos. Ahora os voy a enseñar la segunda, que a mí personalmente es la que más me gusta o la que más acostumbro a utilizar. Estamos otra vez en esta página de Notion de ejemplo, pero esta vez voy a hacer clic en la opción de página vacía. Y aquí lo que vemos es que tenemos una página vacía, un lienzo en blanco en Notion, donde podemos empezar a volcar todo el contenido que nosotros queramos. Para añadir la base de datos vamos a hacer el slash. Si empezamos a escribir la palabra clave, base de datos, vemos que ya nos aparecen aquí las diferentes bases de datos con las diferentes vistas que tienen disponibles. Como os decía antes, existen 6 tipos de bases de datos que todas funcionan de la misma forma y lo único que varía es cómo se muestra la información, que luego veremos también cómo podemos crear diferentes vistas y combinar estos diferentes tipos de bases de datos. Pero para el ejemplo de ahora lo que vamos a hacer es utilizar la vista de tabla y aquí nos aparece la opción de reutilizar los datos que ya tengamos de otra base de datos que hayamos creado anteriormente o crear una nueva base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una nueva base de datos desde cero. Lo primero que tenemos que hacer, o cosas más generales de esta base de datos, es que le vamos a dar un título. Este título, por ejemplo, va a ser vídeos de YouTube. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a colocar algunos de los últimos vídeos de YouTube que he lanzado. Entonces le vamos a poner ese título. Si quisierais ocultar el título de la base de datos, podemos hacer clic en los 3 puntos suspensivos y hacer clic en ocultar el título de la base de datos. Y así se ocultaría, pero en este caso creo que me gusta más tenerlo visible para que lo podáis ver. Ahora que ya tenemos nuestra base de datos creada, os voy a enseñar cuáles son las propiedades de esta base de datos. En el caso de la lista, las propiedades que nos aparecen por defecto, las 2 propiedades que nos aparecen por defecto son nombre y etiquetas. Nombre va a ser el título de esta nueva página, el título de la nueva entrada de la base de datos. Para este ejemplo quiero crear una lista de los vídeos que ya tengo subidos a YouTube. Entonces vamos a añadir, por ejemplo, apps para Mac que mejorarán tu productividad. Hacemos clic en el Enter y veis que si ahora hacemos clic en la opción de abrir, nos aparece como si fuera una página completa donde podemos añadir todo el contenido que nosotros queramos. Y también le podemos añadir un icono que nos aparecerá también en la base de datos. Cuando accedemos a esta página, que en este caso se nos abre en la parte derecha, podemos elegir cómo queremos que se abra esta página. Por defecto se abrirá en la parte derecha de esta forma, pero si dentro de nuestra base de datos hacemos clic en los 3 puntos suspensivos, nos vamos a la opción de diseño. Aquí debajo nos aparece la opción de abrir páginas en ventana lateral, es la que tenemos seleccionada actualmente. Podemos seleccionar ventana central y entonces lo que pasaría es que nos aparecería aquí en medio. Y también podemos seleccionar otra opción que es la de página completa. Y si ahora abrimos la página, se nos abre directamente en página completa. A mí personalmente la opción que más me gusta es la de ventana central, que se abre aquí en pequeño y siempre podemos hacer clic fuera y volvemos directamente a la base de datos. Una vez estamos dentro de esta página, vemos que aquí arriba nos aparece etiquetas, que es la propiedad predeterminada que nos viene en la vista de tabla, y nos aparece la opción de añadir nuevas propiedades. Cualquier propiedad que vayamos a añadir aquí se añadirá
a todas las páginas en nuestra base de datos, ¿vale? Esto es uno de los motivos por los cuales yo prefiero añadir las propiedades directamente desde el menú de la base de datos y no desde aquí, pero creo que esto también lo tenéis que saber para que no cree confusión. Os lo voy a enseñar con un ejemplo. Vamos a añadir una propiedad que, por ejemplo, va a ser el estado, ¿vale? Si está completada, en progreso o no empezado. Y si ahora salimos de esta página y volvemos a la base de datos, veis que aquí se nos ha añadido esta propiedad, estado, y que por tanto se aplicará a todas las entradas, a todas las páginas que tengamos en nuestra base de datos. A mí personalmente la manera como me gusta más trabajar con las propiedades es yendo al menú de la base de datos, que es haciendo clic en estos 3 puntos suspensivos. Una vez estamos aquí dentro, hacemos clic en propiedades y aquí veis que podemos añadir una nueva propiedad. Estas propiedades son la forma como después vamos a poder organizar y filtrar todos nuestros datos de una manera mucho más rápida y eficaz. Tenemos diferentes tipos de propiedades. Tenemos la opción de texto, número, selección múltiple. Selección sería que solamente podemos seleccionar un ítem dentro de una lista que nosotros creamos, y selección múltiple sería más parecido al hashtag, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Aquí he añadido selección y vamos a añadir también selección múltiple. Selección y selección 2, pero ya veis que el icono es diferente, ¿no? Aquí funciona como si fuera un hashtag, por ejemplo. YouTube sería el primer hashtag, apps, productividad, y podemos añadir tantas etiquetas como nosotros queramos, y estas etiquetas las podemos ordenar también, y podemos también cambiar el color que tienen, ¿vale? Si por ejemplo las queremos poner de un color concreto. En cambio, este tipo de selección solamente nos muestra una de las opciones. Por ejemplo, yo aquí puedo tener YouTube, puedo tener página web, pero solamente me va a mostrar una de ellas, no me va a mostrar las dos. Entonces yo hago clic y selecciono la opción que yo quiero. Esta es la diferencia entre estas dos propiedades, que a veces causa un poco de confusión, así que os las quería enseñar. Volvemos ahora a todas las propiedades. Nueva propiedad. Bien, y aquí tenemos más cosas, como por ejemplo podemos incluir la fecha, que en este caso pues nos puede interesar. Una vez añadimos esta propiedad podemos cambiarle el nombre, como por ejemplo aquí podemos decir fecha de publicación en el caso del vídeo. Podemos también cambiar el icono de aquí, podemos por ejemplo poner este, ¿vale? Y cada propiedad tiene sus propios ajustes. En el caso de la fecha podemos cambiar el formato de la fecha también, y el formato de la hora si queréis utilizar el modelo de 12 horas o de 24 horas, como queráis. Más propiedades que tenemos la opción de añadir personas en caso de que estemos compartiendo con otras personas y cada una tenga una tarea asignada. Esto nos puede venir bien. También tenemos archivos multimedia, casillas, como por ejemplo para marcar si una tarea está completada o no. En este caso lo podemos añadir, podemos decir si el vídeo está publicado o no. Más cosas que tenemos, URLs. Pues también podemos añadir la URL de nuestro vídeo, en este caso nos va a venir bien. Correo electrónico, teléfono, fórmulas, que esto es un poco más avanzado y se merece un vídeo 100% en esto. Relación y roll-up, tampoco nos vamos a meter en esto, que es un poco más avanzado. Bien, en este caso creo que nos vamos a quedar con etiquetas, estado. Lo vamos a eliminar porque vamos a dejar la opción de publicado o no. Esta de aquí también la vamos a eliminar. Ahora lo que estoy haciendo es clic con el botón derecho, ¿vale? Que es otra opción de acceder a las propiedades que ya tenemos creadas. Vamos a dejar la fecha de publicación, si está publicado o no, las etiquetas y la URL. Esto nos podría venir bien. Entonces, etiquetas aquí vamos a poner apps, productividad, Mac. Yo creo que así está bien. Fecha de publicación. No sé bien cuándo se publicó este vídeo, pero vamos a poner, por ejemplo, el 8 de mayo. Por poner algo, esto solamente es un ejemplo, y además voy a añadir la URL del vídeo por si quiero acceder a ella. Vale, ahora esto lo voy a pasar a cámara rápida, pero voy a añadir algunas entradas más a esta base de datos para que el ejemplo tenga un poco más de sentido. Bien, ya he añadido algunas entradas más a nuestra base de datos, y una cosa más que casi se me olvida explicaros sobre las propiedades es que si volvemos a acceder aquí a las propiedades, de nuevo hacemos clic en los 3 puntos suspensivos, después hacemos clic en propiedades, veis que nos aparece el icono de un ojo, y es que podemos seleccionar si queremos mostrar o no mostrar estas propiedades en nuestra base de datos, ¿vale? Y también podemos seleccionar
cuál queremos que sea el orden, ¿vale? Esta es otra de esas cosas que es muy interesante saber para organizarla lo mejor posible. Y si queréis organizar las propiedades desde la propia tabla, también lo podéis hacer. Simplemente arrastrando de un lado a otro podemos cambiar las propiedades del lugar. Otra cosa más sobre los aspectos generales de la base de datos es que aquí tenemos seleccionada la tabla, que es la base de datos que estamos utilizando. Si hacemos clic en el botón derecho, nos permite renombrarla, por ejemplo podemos decir vista de tabla, y también nos permite cambiar el icono que nos aparece y podríamos poner pues el icono que nosotros quisiéramos. Y esto me va muy bien para enseñaros que podemos combinar diferentes vistas en una misma base de datos. Justamente aquí a la derecha de esta vista de tabla tenemos el botón del más, donde si hacemos clic podemos añadir un nuevo tipo de vista. En este caso vamos a añadir por ejemplo el tablero, le voy a poner como nombre vista de tablero y voy a utilizar el icono, no sé, por ejemplo, pues este icono de aquí, ¿vale? Y una vez ya lo tenemos marcado, si salimos vemos que ahora nos aparece como si fuera un tablero, que en este caso quizás no tiene mucho sentido porque se nos ha organizado como etiquetas. Pero quizás aquí lo que sí que tendría más sentido, y si hacemos clic ahora vemos que nos aparecen las dos vistas, lo que sí que tendría quizás más sentido sería añadir una nueva vista, que fuera una vista de calendario. Hacemos clic aquí, ponemos vista de calendario, ¿vale? Vamos a poner el icono este de aquí que me gusta y ahora si salimos pues vemos que nos aparece en vista de calendario y aquí vemos que nos aparecen las diferentes entradas según cuándo se publicó el vídeo. Así que ahora mismo lo que tenemos son 3 vistas diferentes con las cuales podemos visualizar nuestra base de datos, la vista de tabla, la vista de tablero, que en este caso, ya os digo, no tiene mucho sentido, y la vista de calendario, que quizás sí que nos puede venir mejor. Podríamos añadir una cuarta vista si quisiéramos, podríamos añadir, por ejemplo, la galería, y aquí podríamos poner vista de galería. Tenemos algunas entradas sin título que voy a borrar, y aquí nos aparecen. En el caso de que, por ejemplo, aquí añada una portada, sea cual sea, pues en la vista de galería podríamos irnos a las propiedades de esta vista, diseño y seleccionar que queremos que nos muestre la portada de la página. O también podríamos seleccionar que queremos que nos muestre el contenido de la página. Pero en este caso no tenemos nada de contenido porque esto es un ejemplo, así que voy a seleccionar la portada de la página. Y podemos seleccionar también cómo queremos que sea el tamaño de esta tarjeta, que lo voy a poner pequeño porque me gusta más. ¿Vale? Entonces aquí si añadimos otra portada, pues también nos aparece, y aquí si añadimos otra portada, pues también nos aparece. Y es otra manera más de visualizar pues todo el contenido que tenemos en nuestra base de datos. Y con el tema de tener diferentes vistas, os quiero enseñar un ejemplo real de esta plantilla que está creada por mí y que es gratuita. Os dejaré en la descripción el enlace por si la queréis duplicar en vuestro espacio, donde lo que tengo son diferentes vistas, una en la que tengo los libros que ya he leído, otra en la que tengo los libros que estoy leyendo y otra en la que tengo la lista de deseos. Estas 3 vistas de la misma base de datos están filtradas según diferentes propiedades. Si hacemos clic aquí en filtrar, vemos que aquí lo que nos aparece es que el estado, en este caso, tiene que ser completado para que nos aparezca en la opción de leídos. En el apartado de leyendo, si nos vamos a los filtros, lo que vemos es que el estado tiene que estar marcado como en progreso. Y si nos vamos a la lista de deseos y miramos en las propiedades y en el filtro, vemos que lo que tiene que estar marcado es la casilla de lista de deseos. Así que podéis jugar un poquito con las diferentes vistas también para elegir y filtrar los datos como mejor os convenga. Y ahora volvemos a nuestro ejemplo y vamos a la vista de tabla, donde os quiero enseñar cómo hacer estos filtros. Aquí en la parte superior nos aparece la opción de filtrar y la de ordenar. Si hacemos clic en filtrar, tenemos las diferentes propiedades y, por ejemplo, vamos a filtrar por solamente aquellos vídeos que no estén publicados. Hacemos clic y decimos que queremos aquellos en los que la propiedad publicada no esté marcada y por tanto nos aparecerían solamente los vídeos que no están publicados. Vamos a borrar este filtro y ahora vamos a utilizar la opción de ordenar, y si hacemos clic aquí pues podemos ordenar, por ejemplo, por fecha de publicación, es lo que tendría más sentido, y podemos seleccionar si queremos que el orden sea ascendente o descendente, y conforme marcamos la casilla vemos que nuestra base de datos se reordena.
Así que hay muchísimas cosas que podemos hacer con las bases de datos en Notion, pero estas son algunas de las más básicas y que creo que son las que tenemos que conocer al principio para poder sacarle el máximo partido a Notion. Si os ha quedado alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios y también en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a mi tienda online donde tenéis un montón de plantillas de Notion que podéis elegir, algunas de ellas gratuitas, otras no, pero bueno, le podéis echar un vistazo y elegir lo que vosotros queráis. Y ahora sí, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!